Mica, creo que tenés el tema de las preguntas como para comenzar. Lo O no sé tiene, si Domingo querés hacer una presentación de tu gestión en el ministerio, de tu espectacular gestión en el ministerio, y Yo creo comentar, que, bueno, un poco de cómo enfrentarías la actualidad al día de hoy. bueno, es difícil resumir. Cuando yo he estado en el ministerio, tuve que enfrentar tres grandes crisis. Canciller, pero luego pasé al Ministerio de Economía y por supuesto fue ahí cuando lanzamos un plan que tuvo como símbolo a la ley de convertibilidad, pero que estaba acompañada por una cantidad grande de reformas muy importantes. No solo lograr la estabilidad, sino lograr confianza en el país, inversiones, crecimiento de la productividad y crecimiento de la economía. Lo pude hacer, por un lado, porque el presidente Menem me otorgó mucho apoyo, me permitió integrar todo el Ministerio de Economía, que abarcaba prácticamente todas las áreas que tienen que ver con un programa económico, con gente que yo conocía y que había trabajado conmigo y integrábamos un equipo. Además, nos habíamos preparado porque desde el año 77, en 1977, yo había dirigido un instituto de investigaciones económicas que se ocupaba de las políticas públicas y bueno, eso permitió que pudiéramos poner en marcha el plan que produjo transformaciones importantes en la economía argentina. La segunda crisis que tuve que encarar fue la denominada crisis tequila, que impactó fuertemente en Argentina. En prácticamente 2 o 3 meses se produjo una salida de capitales o básicamente de depósitos del sistema bancario del orden del 25%, y pese a eso, por adoptar medidas inmediatas que recrearon confianza entre los que nos habían provisto de financiamiento y también nos apoyaron los organismos internacionales de crédito, pudimos superar el impacto de la crisis tequila. Por supuesto, hubo un año de recesión y aumentó la desocupación con motivo de esa recesión, pero no abandonamos el esquema de estabilización y la economía ya a partir del 96 estuvo de nuevo en crecimiento y con estabilidad. Adquirimos, por haber superado esa crisis, mucho prestigio, tal es así que luego entraron muchísimos capitales. Yo ya no estaba en el Ministerio de Economía y en realidad no fue muy bueno que hayan entrado tantos capitales en el año 97 hasta la crisis rusa en el 98, porque eso permitió que el país se endeudara más de lo que era prudente y sobre todo se endeudaron las provincias y mucho del endeudamiento de las provincias se produjo con el sistema bancario, comprometiendo recursos de coparticipación federal, y todo eso fue la simiente de lo que después fue la crisis financiera del 2001. Pero no estando yo en el ministerio, sino fuera y siendo en realidad candidato a presidente de la Nación en el 99, obviamente que comenzó una tormenta sobre Argentina muy, muy seria. O sea, se deterioraron tremendamente los términos del intercambio externo, devaluó Brasil, con lo cual se produjo obviamente un shock muy negativo para Argentina. Además, el euro que se había introducido se depreció frente al dólar. El dólar se transformó en una moneda extraordinariamente fuerte. Los precios de la soja cayeron al suelo, lo mismo que los del petróleo. Todo eso nos golpeó mucho, pero nos tomó en una situación debilitada porque el país se había endeudado, sobre todo una deuda de las provincias con el sistema bancario que era muy peligrosa. Bueno, eso dio lugar a la crisis del 2001.
otra vez, como el presidente de la Rúa me invitó, o me pidió que yo me hiciera cargo del Ministerio de Economía, tuve que encargarme de esa crisis y obviamente, a diferencia de los dos casos anteriores, no conseguí el apoyo ni siquiera de los organismos internacionales, porque el Fondo Monetario tuvo una actitud muy reticente, no estaba dirigido por los directores gerentes que entendían bien el problema de las economías emergentes y en particular de las que tenían un alto grado de dolarización, pero lo más dramático fue la falta de apoyo de la dirigencia política interna, no del presidente de la Rúa, pero sí muchos miembros de su propio partido y gran parte de la gente del partido peronista, que si bien me había pedido incluso de que yo me incorporara al gobierno de la Rúa, luego prefirieron aprovechar la crisis para tomar el poder, desalojándome a mí y sobre todo a de la Rúa, del gobierno. Y bueno, y después de eso hicieron una barbaridad que fue el salirse de la convertibilidad en el sentido de especificar todas las obligaciones en dólares. Muchos dicen que la salida de la convertibilidad fue la devaluación, pero no, esa no fue la salida de la convertibilidad. Si hubieran dejado flotar sin especificar, bueno, hubiera habido quizás unos meses todavía más de crisis, pero se podría haber salido adelante. Lo que pasa es que la especificación, que fue desconocer todos los contratos que se habían hecho en dólares, que era la moneda alternativa que tenía Argentina y que jugaba un rol muy importante, destruyó la base contractual de la economía, desorganizó completamente la economía. Por supuesto, al mismo tiempo congelaron tarifas y una serie de barbaridades que llevaron a una virtual expropiación de todo lo que habían sido inversiones en privatizaciones. Por supuesto, la devaluación fue tremenda, el precio del dólar saltó de 1 a 4 y por supuesto tuvo un impacto inflacionario, no inmediato porque había desocupación y lograron mantener congeladas tarifas y salarios por un tiempo, pero sembraron la semilla de una inflación que perdura hasta ahora, ¿no? Y que dio lugar a un periodo de estanflación precedido por un periodo de crecimiento porque los términos del intercambio fueron sumamente favorables a Argentina, pero se desaprovechó esa oportunidad, no se ahorró para nada, al contrario, se aumentó el gasto público, los impuestos, y bueno, y finalmente llegamos a una estructura de la economía y a una situación de la economía que es inconducente al crecimiento, por supuesto, pero además plagada por inflación, ¿no? Esa economía con un nivel de gasto público del orden del 40% del Producto Bruto, con una presión tributaria para los que pagan insoportable, que da lugar a una recaudación de 33, 34% del Producto Bruto, pero obviamente un déficit de 6 o 7% bien medido, es una estructura y una composición de la economía que la hace inviable. Por supuesto, ya hemos sufrido muchos años de esta inflación. Quedó demostrado que simplemente pretender resolver ese problema creando confianza como para que entren capitales financieros no era solución. Había que lograr realmente crear condiciones para que hubiera inversión productiva, aumento de productividad, y ahora estamos frente a una crisis de deuda, una crisis financiera, pero en esta situación de gran debilidad nos pesca la crisis esta del coronavirus. Así que la situación es sin duda sumamente compleja
muy difícil de resolver, pero no solo para nosotros, también para el grueso de los países del mundo, incluso aquellos que han tenido políticas macroeconómicas prudentes, que no tenían inflación, que tenían crédito público, que tenían niveles de tasas de interés y siguen teniendo, por supuesto, muy bajos, pero así todo están sufriendo el impacto de esta crisis y van a tener también dificultades para salir adelante. Ahora, nosotros vamos a tener mucho más dificultades que casi todo el resto de los países, precisamente por la debilidad estructural de nuestra economía a causa de tantos desmanejos de prácticamente los últimos 20 años, ¿no? Así que, bueno, esto es la síntesis que yo les puedo hacer, eh, dado que ustedes seguramente están muy interesados en política, yo les sugiero que sigan los discursos que está haciendo Ricardo López Murphy sobre cómo habría que pensar en el futuro de la economía argentina. Hace 2 días lo llamé para felicitarlo por un video que vi, no sé en qué programa, creo que había participado bueno, en alguno de los programas de televisión, que fue el día que él dijo que va a tratar de armar una alternativa política para el 2021. Yo sugiero que sigan lo que Ricardo López Murphy está diciendo, porque él puede ser un muy buen conductor político para jóvenes como ustedes, inquietos por el futuro de la Argentina y que creen en la libertad y que creen en el respeto de los derechos de propiedad y que aspiran a que Argentina sea un país bien organizado, en crecimiento, con estabilidad. Es decir, que nos parezcamos más a Canadá o a Australia que, digamos, a Venezuela o Cuba. Bueno, muchas gracias, Domingo. Nada, esto lo hago sin haber consultado. ¿Estaría dispuesto a armar un debate junto con López Murphy y nosotros de Jóvenes Republicanos? Bueno, con López Murphy seguramente no debatiríamos mucho porque pensamos, hemos conversado muchísimas veces y prácticamente coincidimos, ¿no? Pero yo no estoy en una etapa de mi vida en la que quiera proyectarme políticamente. Yo estoy tratando de ayudar sobre todo a los estudiantes de economía y a los que, y de otras disciplinas, pero que están interesados en la economía, a aprender a razonar bien y a decidir su participación en política y los consejos que puedan dar sobre el manejo de la economía y sobre las políticas públicas de manera constructiva. Así que yo prefiero tener este tipo de diálogo como el que estoy teniendo con ustedes, más que salir en medios de comunicación masivos o participar en debates, ¿no? Claro. Debatir en todo caso es interesante, pero debatiendo con personas en las que tengamos distintos puntos de vista, porque si no va a ser un poco aburrido, ¿no? Pero por supuesto, si alguna vez ustedes quieren que participamos los dos, López Murphy y yo, en alguna reunión, en alguna mesa redonda, algo, cuenten con nosotros. Estoy seguro que él va a estar dispuesto y yo, por supuesto, también. Lo llamamos a Axel Kicillof entonces. Bueno, alguna vez yo le propuse que algún tipo de diálogo con él, pero no estaba interesado, Axel, ¿no? Pero yo creo que hay que dejarlo. Axel es un hombre joven. Es interesante que ahora tenga la experiencia de ser gobernador. Yo creo que le va a permitir mirar simultáneamente no solo la economía, sino todos los otros aspectos
de la vida y bueno, a lo mejor termina siendo un dirigente constructivo y positivo para el país. Pero yo le deseo que le vaya bien. Obviamente trae prejuicios en materia económica e incluso ha hecho prácticas económicas que a mí me parecen totalmente inadecuadas, ¿no? Buenísimo. Bueno, Mica, vos tenés las preguntas, ¿no? Sí, arranca Fer. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué Buenas tal, Fernando? tardes. Bueno, primero Vos, quería Fernando, darle las gracias. sos el que me estuvo mandando los emails, ¿no? Sí, y le pido disculpas por la respuesta y también públicamente a los chicos porque no vi el último mail, no me llegó el de la autorización suya. Así Sí. que bueno, salvando ese detalle, primero le quería decir que coincido con mi compañero que usted fue el mejor ministro de la economía de la historia y que tuvo razón la vez que dijo que se merece un monumento. Bueno, yo soy humilde, no, pero esa vez se me escapó la humildad. ¿Eh? Sí, bueno, pero la razón la tuvo. Bueno, lo que le quería preguntar era, muchos comentarios en la actualidad están diciendo que la crisis actual, yo ni ninguno de nosotros la vivimos por una cuestión etaria, se parece mucho a la del 89. ¿Usted cree que esta crisis se podría solucionar con una nueva convertibilidad o un sistema similar al que usted aplicó? Y analizándolo en retrospectiva, ¿ve alguna falla en el plan en ese momento o si se llega a volver a aplicar en la actualidad? Muchas gracias. Bueno, a mí me parece que esta crisis se parece más a la del 75, a la que precedió al Rodrigazo, ¿no? Y obviamente que eh, tiene particularidades y es que en aquel momento no había tanto endeudamiento externo y por lo tanto no había una crisis de deuda como la que hay actualmente, pero sí había un tremendo desajuste fiscal. El nivel del gasto público era insostenible, lo mismo que el sistema tributario, y había mucha represión de la inflación, que es lo que va a terminar existiendo aquí una vez que salgamos de la crisis del coronavirus y la economía empiece a reactivarse, ¿no? Por eso el gran peligro que yo veo en lo inmediato, no en lo inmediato, en lo mediato, es decir, a algunos trimestres vista o a lo sumo eh, en un año más, es una gran dificultad para contener el valor del dólar, es decir, que no sería raro que vaya a haber una explosión devaluatoria y por ende inflacionaria, con una sensación de que podemos estar entrando en un descontrol inflacionario total. Ahora, eso es lo que ocurrió en el año 75. Y por supuesto, la cuestión es, ¿qué se hace después de eso? La única forma de evitar que una explosión semejante sea el prolegómeno de un periodo largo de estanflación, como fue desde el 75 prácticamente al 88, perdón, al 88, y peor aún que sea el punto de partida de una hiperinflación como la del 89 o 90, es que el gobierno tenga preparado un plan que incluya una definición muy clara de la organización de la economía. Esto es un aspecto en el cual yo siempre puse mucho énfasis. Ese fue el tema central del primer libro que yo escribí, Volver a Crecer, y lo he ido reiterando en los sucesivos libros que escribí a lo largo de mi vida. Y es el eje central
de las propuestas que para el futuro está haciendo Ricardo López Murphy. Es decir, ir a una organización de la economía en la que, por un lado, el Estado esté bien planeado, bien manejado, no genere déficits y asigne muy bien las prioridades de gastos y se financie con un sistema tributario que no sea destructivo de la inversión y de la productividad. Y por otro lado, que el sector privado pueda operar en condiciones de, en una economía abierta y con competencia, con mercados libres, y por supuesto que bajo esas reglas de juego se organice tanto la actividad del sector público, las políticas públicas, decididas obviamente por el gobierno, como la actividad empresaria privada y la economía entre a funcionar como lo hacen las economías bien organizadas del mundo, ¿no? Entonces, aquí es fundamental para evitar que todo esto termine en una explosión inflacionaria desorganizadora aún más de la economía, como sería si le siguiera un periodo de varios años de estanflación, incluso más aguda que la que hemos estado soportando, o peor aún de hiperinflación, es que haya un programa con esas características. Por supuesto, dentro de ese programa, una de las reformas institucionales fundamentales que necesita Argentina es un buen sistema monetario y que ese buen sistema monetario permita la intermediación financiera y el desarrollo de los mercados de capitales sobre bases de estabilidad y sostenibilidad en el tiempo. La convertibilidad, tal como la implementamos en 1991, puede ser un ingrediente de ese programa, pero también puede ser una variante que sería, por ejemplo, un régimen bimonetario, pero con tipo de cambio flotante, como es el caso de Perú, que lamentablemente en Argentina no es fácil convencer a la gente de que se va a manejar como lo maneja el Banco Central de Perú, pero tampoco es imposible, o un sistema de dolarización completa de la economía. Por supuesto, para pensar en el sistema monetario futuro, vale la pena trabajar con la idea de que, en definitiva, el que tiene derecho a elegir la moneda para sus transacciones, pero sobre todo para sus ahorros, es la gente. Y por lo tanto hay que pensar siempre en términos de libre elección de la moneda. Por eso a mí me gusta el sistema donde la moneda local, el peso, o como se le llame en ese momento, compita con el dólar o con el euro o con el real, con todas las monedas que también pudieran ser utilizadas y que la gente finalmente decida cuál es la moneda con la que se siente más protegida. Pero, en fin, esto es un poco complicado. Lo importante es que el programa que se ponga en marcha una vez que se normalice la economía para estabilizar y para que la economía entre a crecer, para que haya inversiones, para que haya aumento de productividad, para que puedan mejorar sostenidamente los ingresos reales de los trabajadores, de la población y que se pueda sostener un buen sistema de seguridad social, es que haya un buen sistema monetario. Yo no puedo entrar a elaborar y decir la receta es la siguiente, porque todo depende de las circunstancias. Por ejemplo, en este momento lo que yo recomiendo, que sería una recomendación para las actuales autoridades, es que dejen que funcione un segmento totalmente libre, pero legal, del sistema cambiario. Por supuesto,
por el momento van a mantener los controles de cambio para las transacciones comerciales. Los importadores van a poder comprar en los términos en que estén admitidas las importaciones en el mercado oficial. Los exportadores van a estar obligados a vender sus divisas en el mercado oficial, pero para todo otro tipo de transacciones, incluso para atesoramiento, para turismo, para cualquier otro tipo de transacciones que la gente quiera comprar dólares, debería poder comprarlos, pero en un mercado totalmente libre, un mercado legal. Algunos dicen, bueno, pero en principio eso existe con el contado con liquidación o con el dólar bolsa, pero esos mecanismos están solo disponibles para la gente que tiene una cierta sofisticación financiera. Y además, al ser mecanismos que el gobierno puede tratar de regular también, como regula al otro mercado oficial, nunca funcionan muy bien. Por ejemplo, ahora el Banco Central o el gobierno, asustado por el hecho de que se había ido muy para arriba el contado con liquidación y el dólar bolsa, introdujo una serie de regulaciones adicionales tratando de castigar a los que operaran en ese mercado, y lo que han conseguido es que el dólar paralelo, que en Argentina, por no llamarle negro, se le llama blue, suba a niveles mucho más altos. Sería mucho mejor que en lugar de todos estos mercados hubiera un mercado libre. Eso a su vez facilitaría la entrada de algún capital o que la gente que tiene, por ejemplo, ahorrado dólares los pueda transformar en pesos en ese mercado si lo necesita para complementar sus ingresos. Además, permitiría que funcione el sistema de depósito en dólares en el sistema bancario. Tal como con las regulaciones actuales, se va a ir desalentando a que la gente tenga sus dólares en el sistema bancario, porque en realidad si los quiere transformar a pesos, está obligada a venderlo en el mismo mercado oficial, salvo que tenga sofisticación financiera y pueda recurrir al dólar bolsa o al mercado contado con liquidación. Pero yo creo que mucha gente va a pensar, al fin y al cabo, el dólar que tengo en el banco no es de absoluta libre disponibilidad y no sería raro que decida sacarlo del banco y ponerlo en una caja de seguridad o en el colchón, y eso sería muy malo. Por eso, este gobierno podría, como punto de partida para un mejor sistema monetario futuro, dejar que funcione un tramo totalmente libre del mercado cambiario. Por supuesto, no es bueno como organización permanente del sistema monetario que existan dobles o triples mercados cambiarios. Lo mejor sería que pudiera funcionar un mercado totalmente libre, pero obviamente que por las circunstancias en las que estamos atravesando, eso no es posible de inmediato, como no lo era tampoco posible al principio del gobierno de Macri. Yo creo que fue un error intentar una unificación y liberalización inmediata del mercado cambiario en aquella época, cuando todavía había muchos desajustes de precios relativos, había mucha inflación reprimida. En fin, yo creo que lo mejor que podría hacer ahora el gobierno en términos cambiarios y monetarios es dejar que funcione un tramo libre del mercado cambiario y luego ir preparando un programa enmarcado en una definición institucional de la economía argentina adecuada, como la que viene pregonando Ricardo López Murphy. Ojalá le presten mucha atención también desde el propio gobierno, y por otro lado, él está trabajando para constituirse en una alternativa política, y eso es muy interesante. Y en ese contexto sí podría pensarse en un sistema monetario de la naturaleza de lo que fue el sistema de convertibilidad,
aunque no igual en sus detalles operativos. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta la tiene Juan Imáscolo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Domingo. Antes que ¿Qué nada. tal, Juan? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Viendo para atrás, a lo largo de toda tu carrera política, ¿cuáles crees que fueron tus medidas o tus acciones económicas y también políticas más acertadas o beneficiosas para el ámbito donde se desempeñaron? Y por el contrario, de las cuales de ellas usted hoy está arrepentido de haberlas tomado. Muchas gracias. Bueno, arrepentido de haberlas tomado, prácticamente no estoy, porque cada una de las cosas que yo decidí eran inexorables en las circunstancias en que las decidí, y alguna alternativa hubiera sido mucho peor, ¿no? Por ejemplo, la más discutida y por la que más me odia la gente, que es el corralito, era algo que no podía evitarse, porque obviamente la gente había comenzado a retirar todos sus depósitos en pesos y en dólares del sistema bancario, y una corrida semejante no se para con discursos, y obviamente la devaluación y el abandono de la convertibilidad, que es lo que hizo Duhalde, y a lo que llamaron corralón, era la peor de las medidas que uno podía imaginar. El corralito iba a ser algo transitorio para terminar de reestructurar la deuda externa y la deuda pública en general, que estaba en proceso de reestructuración también en ese momento, pero estaba bastante avanzado y se podía terminar muy pronto, y poder dejar flotar, pero manteniendo todos los contratos en la moneda en que estaban pactados, y eso hubiera dado una buena salida a la situación. Lamentablemente no tuvimos el respaldo político, incluso el Fondo Monetario no nos ayudó a poder implementar razonablemente esa solución, y pasó lo que pasó. Pero yo no podría haber tomado una medida diferente en el último día de noviembre o primer día de diciembre del año 2001 que la que tomé. Con respecto a las medidas anteriores del 2001, que son las que se discuten, como por ejemplo el megacanje, y el megacanje fue una forma de pretender un reperfiliamiento de la deuda voluntaria, pero al no poder incluir en esa operación la deuda de las provincias, que era la más onerosa y la más peligrosa de todas, el megacanje fue una operación que simplemente alargó los plazos de vencimiento, pero tuvimos que aceptar tasas de mercado que eran ya muy altas, y bueno, después esas altas tasas de interés las pudimos bajar cuando pudimos ofrecer una garantía, que era la recaudación del impuesto al cheque, y a través de una operatoria que se llamó la de los préstamos garantizados, que nos permitió reestructurar una parte grande de la deuda, incluida la deuda de las provincias. En fin, todo un tema complejo de explicar en pocas palabras. Pero esas serían en todo caso las políticas que candidatas a decir, bueno, ahí me equivoqué. Pero yo no creo que me equivoqué, simplemente no había alternativas. Otros dicen, bueno, en realidad habría que haber continuado con lo que anunció Ricardo López Murphy en el mes de marzo, antes de renunciar, por la oposición que desató dentro del propio Partido Radical, lo que él había anunciado. Pero yo sostengo que en realidad no solo que continué, sino que profundicé las medidas que había propuesto Ricardo López Murphy. Él había propuesto un ajuste fiscal de 2.000 millones de, sí, 2.000 millones de dólares año, y yo implementé un ajuste fiscal de 3.000 millones de dólares año, incluyendo la reducción del 13% de salarios del sector público y jubilaciones a través de la ley de déficit cero que se sancionó
en julio del 2001. Pero aún así, con 3.000 millones de dólares de ajuste fiscal, el problema no se resolvía porque teníamos una factura de intereses ya demasiado elevada, de 11.000, 12.000 millones de dólares, de los cuales una parte muy importante eran los intereses que tenía que pagar la provincia a los bancos, y que si no se hacía y se terminaba con éxito una reestructuración ordenada de la deuda, como la que empezamos, pero que lamentablemente no pudimos terminar, no había solución al problema fiscal. Ahora, tengan en cuenta que en ese momento el gasto público total, incluido el pago de estos altos intereses, era menor al 30% del PBI. Y el déficit, incluido esos intereses, era de 5 o 6% del PBI. Compárenlo con la situación actual. Actualmente tenemos un gasto público que, si agregáramos todos los intereses, estaría en 43, 44, 45% del PBI, y una recaudación impositiva que está por debajo del 38% del PBI, un déficit que este año yo estimo que va a llegar al 7, 8% del Producto Bruto, por supuesto agravado por la situación del coronavirus, ¿no? Entonces, lo que hicimos en el año 2001, con todo lo doloroso que fue, no es algo para arrepentirse, ¿no? Quien debería estar arrepentido, y lamentablemente sale por televisión diciendo que él salvó a la patria, es Duhalde, y sobre todo, más que Duhalde, el que lo indujo a los mayores errores, que es un señor de Mendiguren, que actualmente es nada menos que el presidente del Vice, y que por otro lado es el que alimenta toda esta ideología del encerramiento de la economía, de la sustitución de importaciones y toda esa vieja fórmula comercial externa que tanto daño le hizo al país en el futuro, pero que ahora es uno de los que influye en las políticas del actual gobierno, ¿no? En fin, con respecto a de qué cosas estoy contento, pues, de haber conseguido por lo menos 10 años de estabilidad, de haber demostrado que es posible tener un sistema monetario y una organización económica que asegure la estabilidad y que permita que vengan muchas inversiones, que muchos argentinos inviertan, que aumente la productividad. En realidad hay quienes dicen que en aquella época destruimos la industria, y es todo lo contrario. En ese periodo, el desarrollo industrial fue un muy buen desarrollo industrial. Yo siempre indico o señalo que hay que mirar cuánto crecieron las exportaciones manufactureras en la década del 90, comparado a cuánto habían crecido en la década anterior, y sobre todo, cuánto crecieron en la década posterior. Nunca crecieron tanto como en la década del 90. Y también el Producto Bruto Industrial creció por lo menos hasta el año 98. Después, bueno, entró en una recesión, pero una recesión que tuvo que ver con shocks externos que golpearon a muchas economías, y en particularmente a la nuestra, por algunas debilidades que ya traía a ese momento, y sobre todo porque nuestros principales productos de exportación, la soja, tuvo precios bajísimos. Pero, por ejemplo, todas las fábricas de automóviles que hoy se muestran como, digamos, una actividad industrial importante, las nuevas fábricas se instalaron todos en la década del 90. Toyota, que yo gestioné personalmente yendo a ver a los directivos de esa empresa en Japón, es una empresa que funciona muy bien, produce la Hilux, que es un producto que se exporta a todo el mundo. También General Motors se reinstaló en esa época, Fiat hizo inversiones ampliatorias en esa época, volvió en realidad la Fiat italiana al país en esa época, y bueno, y muchas actividades industriales se desarrollaron en ese momento. Por supuesto, en todos los países del mundo se van replegando
actividades industriales más tradicionales que no pueden enfrentar la competencia de la producción de los países asiáticos, pero ese es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. Lo importante es que un país tenga flexibilidad como para ir desarrollando sectores industriales y de actividad económica que aprovechen la tecnología más avanzada, la creatividad de los recursos humanos argentinos. Y en ese sentido, somos el país de América Latina que tiene más empresas, los unicornios, que son, eso demuestra que tenemos nuevos empresarios muy embebidos de las tecnologías más avanzadas, con capacidad para desarrollar emprendimientos. Y en general, si algo tenemos en Argentina son recursos humanos muy valiosos. Un ejemplo lo acaba de dar precisamente el presidente de la Nación y el ministro de Salud cuando anunciaron este nuevo kit para el tratamiento, para hacer un test equivalente al PCR que se hacía hasta ahora y se sigue haciendo con unos elementos que se traen de importación y que son bastante caros. Bueno, científicos argentinos han desarrollado un test que es equivalente en cuanto a sus resultados y que aparentemente va a costar la mitad del precio de importación, pero además lo pueden fabricar aquí laboratorios, o un laboratorio, no sé cuál será, pero en un número de 100.000 unidades por semana. Bueno, eso demuestra que tenemos creatividad, en buena hora que la tengamos. De hecho, teníamos y tenemos en Córdoba creo que 2 empresas que fabrican esos elementos de ventilación que se necesitan para las unidades de terapia intensiva, que estaban exportando. Ahora la exportación precisamente para que concentren toda la producción en abastecer la demanda interna, pero seguramente cuando esté plenamente satisfecha la demanda interna va a ser una actividad importante de exportación que tiene que ver con, obviamente, alta tecnología. Yo creo que Argentina tiene muchas posibilidades y creo que una cosa que hicimos en los 90 fue crear las condiciones para que esa creatividad, ese espíritu de empresa se desarrolle y que haya inversiones que permitieron esos desarrollos, que también aumentó mucho la productividad, pero no es lo que está ocurriendo en general en este momento, a pesar del ejemplo que acabo de dar, que yo creo que ese es resultado precisamente de que ahora las circunstancias han obligado a concentrar esfuerzos en buscar soluciones para el coronavirus, pero tiene que haber condiciones generales en la economía argentina que permitan esos desarrollos. No sé, muy larga la contestación, pero no, está perfecto. Con respecto a las transformaciones de las cuales me enorgullezco, les recomiendo que lean un libro que escribí hace poco. Bueno, primero lo escribimos en inglés porque nos lo encargó una editorial inglesa, pero ya salió en español hace 2 años, que se llama Historia Económica Argentina, que escribí con mi hija, que no es tan joven como ustedes, pero obviamente es mucho más joven que yo. Bueno, sigue Franco Rufino. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los participantes y un agradecimiento de poder estar en esta charla con el señor Domingo Cavallo. Bueno, mi pregunta más que nada es qué medida adoptaría en una situación así que estamos pasando y cuáles serían qué opina respecto a las medidas económicas tomadas hasta el momento del gobierno nacional. Bueno, en este momento obviamente la atención fundamental está en tratar de enfrentar la crisis sanitaria y de salud que significa el coronavirus. En ese sentido, me parece que el gobierno logró éxitos
incluso antes y mejores que los de otros países. Y en ese sentido hay que elogiar la agilidad con la que el presidente y también los gobernadores adoptaron medidas que son bastante molestas para la población y que tienen efectos económicos negativos, pero que eran imprescindibles para evitar que la pandemia produjera estragos como los que está produciendo en otros países. Ahora, yo creo que corremos el riesgo de que nos enamoremos de ese tipo de restricciones y de la capacidad del gobierno para obligar a la gente a que las respete y que se demoren las flexibilizaciones y la eliminación de restricciones que para mí se tienen que ir produciendo. Por ejemplo, yo creo que el que estén cerradas las escuelas primarias, secundarias y también universitarias en provincias en las que no ha habido nunca infecciones, o incluso en provincias que hace 3, 4 semanas que no tienen ninguna nueva infección, me parece que es inconveniente. Yo creo que habría que ir volviendo a abrir y dejar funcionar las escuelas y también el grueso de las actividades en esas porciones, en esas partes del país que no han estado afectados por la pandemia. Por supuesto, no es tan fácil hacerlo en los lugares donde todavía hay o está circulando el virus y hay muchos problemas de contagios. Pero está cada vez más claro que hay focos o lugares donde los contagios son más peligrosos y frecuentes, que son los barrios más pobres, las denominadas villas miserias de Buenos Aires, de la capital, y del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, del Gran Córdoba, de las grandes ciudades, y también los geriátricos y también el problema en los medios de transporte. Todo eso requiere, sin duda, atención especial, pero el resto de la población tendría que ir permitiéndosele volver a sus actividades tanto industriales como comerciales y sobre todo de prestación de servicios. Yo creo que en ese sentido espero que en las próximas semanas haya un proceso gradual de eliminación de las restricciones y por supuesto es muy bueno que ahora existan estos testeos rápidos porque eso va a permitir que se testee a un porcentaje mucho mayor de la población, sobre todo en esos lugares donde hay todavía focos infecciosos, y se pueda ir permitiendo el más normal funcionamiento de la economía y de la sociedad en todo el resto del país, ¿no? Pero lo que el gobierno está haciendo para tratar de aliviar los efectos económicos y sociales son inevitables, o sea, lo tenía que hacer darle subsidios a la gente para que reemplace el ingreso que perdió y sobre todo para aquellos que se han quedado absolutamente sin ningún ingreso, lo mismo que apoyar el que la gente pueda recibir los alimentos que necesita. Todo eso es algo que se podrá hacer mejor o peor. La implementación ya es todo un tema complejo, pero obviamente que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales están bien orientados en ese sentido. Ahora, ¿cómo se paga todo eso? Lamentablemente, porque no tenemos crédito público ni en pesos ni en dólares, simplemente no hay crédito público, tampoco hay mucho crédito para el sector privado,
todo eso se está financiando con emisión monetaria. En realidad no hay otra alternativa en un momento como este. Ahora, dado que es tan impresionante la cantidad de dinero que se va a emitir hasta el momento de la normalización de esta situación, y es probable que el déficit fiscal para entonces haya aumentado no solo por los nuevos gastos y subsidios que se agregan, sino también por la caída muy grande de la recaudación. Todo eso va a dejar una cantidad de pesos en circulación muy por arriba de los que la gente que los tenga está dispuesto a mantenerlos. Y lamentablemente, en la medida en que no haya suficiente producción de bienes y servicios para satisfacer la demanda a la que se vuelque esos pesos, obviamente que esos pesos se van a ir al dólar, porque la gente no los mantiene en pesos porque saben que se desvalorizan totalmente. De ahí que un grave problema que estamos teniendo ya y que se puede acentuar hacia el futuro es esta gran brecha cambiaria entre el dólar paralelo o el dólar, las distintas versiones de dólar libre, con el dólar oficial. Eso crea un problema que por el momento el gobierno no tiene otra forma de resolverlo que, en todo caso, acelerando un poco el ritmo de devaluación en el oficial, pero sobre todo lo que yo recomiendo es permitir que funcione un mercado financiero libre, que en todo caso haría que los pesos que se vuelquen al mercado cambiario no produzcan un aumento de ese dólar libre tan alto como el que se está observando actualmente en el mercado del dólar blue o dólar paralelo. En fin, no hay muchas cosas que se puedan hacer en el corto plazo de manera muy diferente a cómo se están haciendo. Lo que sí, yo creo que es muy importante que se haga, y no me parece que se esté haciendo bien, es que se esté pensando en una salida con buenas instituciones económicas. Por ejemplo, que un funcionario de la Cancillería, que no sé ni siquiera si tenía autorización del canciller y mucho menos del presidente, haya prácticamente dicho que Argentina no quería negociar libre comercio con los otros países del Mercosur y países como Corea y otros países importantes del mundo, es un error tremendo. Sugiere que piensan de nuevo volver a una economía cerrada, aislada del mundo, que sería un grave error. También es un error pensar de que los problemas de inflación se van a resolver con controles de precios. En circunstancias como esta, los controles de precios no van a funcionar y van a desalentar el abastecimiento, van a obligar a muchos comerciantes a que o bien incumplan las normas o directamente no ofrezcan, se cierren, etc. Entonces, me parece que lo más negativo de todo es que se confíe demasiado en las intervenciones administrativas del gobierno, del Estado, en los mercados. Y por supuesto, sería muy negativo que se piense que la solución a esto es avanzar hacia una estatización mayor de la economía, ¿no? He visto ahí algunas propuestas de que el gobierno estatice o pase a ser socio de las grandes empresas, y eso sería un grave error. Imagínense, si tiene dificultades el gobierno para comprar alimentos a los precios que él fija, por la desconfianza que tienen los proveedores de alimentos de que les vayan a pagar en términos, o por los vicios que tienen las formas de adquisición, las normas de compras del sector público. Imagínense lo que serían las empresas públicas manejadas por ese tipo de funcionarios, ¿no? En realidad hemos tenido experiencia. Las empresas públicas que se fueron estatizando a lo largo del tiempo y que se privatizaron en los 90, eran antros de corrupción y de ineficiencia
eran las grandes responsables en aquella época de los déficits y de los despilfarros de recursos, y además no prestaban para nada buenos servicios, al contrario, no teníamos electricidad, no teníamos teléfono, no teníamos ningún tipo de servicios públicos. Así que volver a eso sería un grave error. No digo que se esté volviendo, digo que lamentablemente hay algunos funcionarios y hay algunos miembros del actual gobierno que piensan en esos términos. Bien, sigue Sol Romero. Hola, Domingo, ¿me escucha? Sí, Sol, no solo te escucho, sino que te veo. Sí, ¿cómo está? Muchas Muy bien. gracias de nuevo por estar en esta charla. Mi pregunta va más en términos de institucionalidad y credibilidad. ¿Qué sucesos cree usted que fueron muy importantes para, digamos, romper esa institucionalidad del país y la credibilidad que tanto nos afecta? ¿Y cuánto cree que tardaríamos en reconstruir la institucionalidad y la credibilidad de este país para que, bueno, cuando queramos ir al mercado a pedir crédito, por ejemplo, sea mejor que ahora, digamos? Lamentablemente va a demorar un tiempo, y además solo se va a conseguir inspirar confianza y hacer que lo que prometamos sea creíble cuando los dirigentes que hagan esas promesas y que expliquen lo que quieren conseguir, lo hagan con una gran coherencia, de tal forma de que los que escuchen esos discursos y los que vean la implementación de esas medidas digan, sí, esta vez debemos creerles porque todo es muy razonable, ¿no? Muy coherente, ¿no? Muy consistente. Ahora, ¿cuáles fueron las decisiones que más afectaron nuestra confianza o la credibilidad y la confianza en Argentina? Sin duda fueron las decisiones del año 2002. Para mí, el destruir toda la base contractual de la economía a través de la denominada especificación compulsiva, y después el manejo de tarifas, precios, virtual confiscación de todo lo que se había invertido en privatizaciones, y por supuesto la inflación misma, el recurrir a la inflación para financiar al Estado, es decir, cobrar eso que se llama el impuesto inflacionario. Todo eso es lo que crea mucha desconfianza. Además, también hay problemas de seguridad jurídica que tienen que ver con todo este tema de cómo se manejan las deudas, ¿no? Una cosa es una reestructuración ordenada de la deuda hecha con una negociación de muy buena fe y hecha también por parte del deudor con humildad y con reconocimiento de que la culpa no es de los que nos prestaron, sino es de los que nos endeudamos. Es fundamental para que algún día vuelva el crédito, vuelvan a confiar en la Argentina. Lo que no se puede hacer, lo que no se debe hacer, es decir, en realidad los que nos prestaron son los culpables, o los organismos internacionales son los culpables, tratar de justificar los fuertes niveles de gasto público y de déficit fiscal que tuvo Argentina, los múltiples desconocimientos del derecho de propiedad que se fueron dando a lo largo del tiempo, y sugerir que esas fueron cosas buenas. No, obviamente, si la dirigencia argentina piensa así, nunca más van a confiar ni los propios argentinos, ni mucho menos los extranjeros, en nuestro país. Yo creo que la tarea que hagan los jóvenes como ustedes, a través de foros como este que ustedes han organizado, y por supuesto la toma de conciencia por parte de la futura dirigencia de Argentina, de lo costoso que es violar los compromisos y alterar arbitrariamente las reglas de juego que se han prometido, es algo que puede ayudar a que algún día Argentina vuelva a inspirar confianza. Pero
no va a ser fácil. Yo creo que tenemos una mochila muy pesada en ese sentido, ¿no? También la teníamos en 1990. En realidad veníamos con 45 años de inflación, estanflación, y habíamos terminado en hiperinflación. Pero ¿por qué en ese momento logramos inspirar confianza? Antes que nada porque logramos inspirarla hacia los argentinos. Como los argentinos se habían acostumbrado a tener todos sus ahorros en dólares, y por la hiperinflación prácticamente la gente recordaba más los precios en dólares de las cosas que los precios en australes, el hecho de haber dicho, bueno, ahora nuestra moneda está pegada al dólar, respaldada en dólares, pero sobre todo, si quieren utilizar dólares y manejarse con dólares, pueden hacerlo. Eso fue un elemento que creó confianza, porque tuvo que ver con algo que la gente había encontrado como solución espontánea a los problemas de la inflación. O sea, la gente no compraba dólares porque quería fugarse del país. Compraba dólares, como lo mismo que lo que hace ahora, porque quiere proteger sus ahorros. Entonces, reconocer que es importante que la gente pueda proteger sus ahorros y las inversiones que puede hacer, es muy importante para inspirar confianza. O sea, no se va a inspirar confianza entre quienes son capaces de ahorrar y tienen capacidad para invertir o para financiar inversiones si se les dice, señores, nosotros no queremos que ustedes protejan sus ahorros y estamos preparándonos para manoteárselos y sacárselos. Obviamente que así nunca se va a inspirar confianza, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y por último va Felipe. Hola, Domingo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Felipe? Antes que nada, un verdadero orgullo estar acá hablando con usted y le agradezco a los chicos y a usted también por el espacio y por su tiempo. Y le quería preguntar, si usted hubiera sido un consejero o un posible ministro de Economía de Macri, ¿qué le hubiera recomendado desde el primer momento, desde el primer día de gobierno, llevar adelante una política de shock, con lo que eso implica, ¿no? Un alto riesgo de un golpe institucional, como usted lo denominó a lo que sucedió en 2001, o la medida que finalmente adoptó un gradualismo que lleva a pagar los costos políticos hasta el último día del gobierno? Bueno, en primer lugar, yo nunca hubiera sido ministro de Macri, porque Macri no quería un caballo en su gabinete, en el sentido, no porque no me quería a mí, él lo dijo expresamente, sino que él no quería tener lo que llamaban un superministro de Economía. Ese fue un grave error. Podría haberlo llamado a Ricardo López Murphy, podría haberlo llamado a Carlos Melconian, pero para dirigir un Ministerio de Economía como el que yo dirigí en el 90, a partir del 91, es decir, un Ministerio de Economía que tenía todos los resortes necesarios para manejar la economía. Y por supuesto, ese fue un defecto, yo diría, de la personalidad de Macri, porque se ve que no se sentía muy seguro él. Y dice, si pongo un ministro de Economía muy fuerte y las cosas van bien, el mérito va a ser de ese ministro y me va a hacer sombra a mí. Ese complejo, por ejemplo, Menem no lo tenía, porque Menem es un político que se sentía muy seguro de sí mismo y lo que quería era tener colaboradores que le resolvieran los problemas. Y eso de que decían que había celos entre Menem y yo, son puras mentiras. O sea, con Menem nos llevamos muy bien hasta que empezamos a tener problemas derivados de algunos atorrantes que dentro del gobierno empezaron a querer meter la mano en la lata y empezaron a manosear a la justicia y me empezaron a perseguir para tratar de que yo aceptara ciertas cosas que yo no podía aceptar. Y bueno, y eso hizo que tuviéramos algunos problemas al final del periodo. Pero en lo que respecta al apoyo que un presidente le tiene que dar a un equipo económico y el liderazgo que tiene que reconocer a alguien al frente de ese equipo económico, lo de Menem fue
ejemplar. Lamentablemente no lo fue así en el caso de Macri, ¿no? Entonces, yo no podría haber sido el ministro de Economía de él, pero sí podría haber sido algún otro que cumpliera exactamente el mismo rol que yo cumplí en la década del 90. Eso era posible. Ahora, eso de que trataron de evitar un shock demasiado costoso políticamente en el año 2016, porque si no tenían miedo de perder el gobierno. Para mí esa es una versión de Durán Barba totalmente equivocada, totalmente equivocada. Al contrario, yo creo que cuando un gobierno es consciente de que tiene que adoptar medidas difíciles, las tiene que adoptar precisamente en el primer momento, que es cuando no lo van a sacar seguro del gobierno porque acaba de ser elegido y cuando tiene la autoridad para decir, bueno, yo hago estas cosas porque considero que son imprescindibles y me ha dado el pueblo el poder para poder hacerla. Yo creo que podría. Además, cuando, por ejemplo, se hizo un shock que no fue el mejor de todos, que fue la unificación del mercado cambiario. Además tuvo un costo, porque como el gobierno anterior había vendido dólares futuros, tuvieron que pagar una especie de premio a los que habían comprado el dólar futuro, que costó como 6.000 o 7.000 millones de dólares y obligó a endeudarse. O sea, eso fue un error. Ahí tendrían que haber sido gradual, haber unificado el mercado cambiario, pero en un periodo de 6 meses, cuando ya se hubieran vencido todas las operaciones de seguro de cambio, de venta de dólar futuro, sin incurrir en esa pérdida. Mientras tanto, tendrían sí que haber hecho por shock el realineamiento de todos los precios y tarifas que estaban atrasadas. Muchos dicen, bueno, pero eso hubiera provocado un golpe inflacionario. El golpe inflacionario o el aumento del índice de inflación que hubiera provocado hubiera sido incluso inferior al que provocó la devaluación inicial, pero con la gran ventaja de que después de ajustar las tarifas y esos precios que estaban atrasados, se reducía en 3 o 4% del PBI el déficit fiscal que se había heredado del gobierno anterior. Entonces, después de eso, después de eliminar el déficit, es mucho más fácil estabilizar la economía y además, para ese entonces, ya podrían haber entrado por vía de un mercado financiero libre, capitales que hubieran cerrado la brecha con el mercado oficial y no se hubiera podido, no se hubiera producido un salto devaluatorio tan importante como el que se produjo entre diciembre y enero, diciembre del 2015 y enero del 2016. En fin, yo creo que fue un error no tomar las medidas más difíciles al principio. Por supuesto, también medidas de reforma del Estado, que había que hacerlas. Esas no se pueden hacer de la noche a la mañana, porque se trata de reorganizar muchos órganos del Estado. Eso hubiera tomado tiempo. Pero lo que no debió demorarse fue el reajuste de los precios relativos y la eliminación de toda la inflación reprimida que se había acumulado durante los años del kirchnerismo, ¿no? En fin, además, aunque se pierdan algunos votos en lo inmediato, porque la gente sufre un cimbronazo, no se va a perder el gobierno. Después empiezan a verse los resultados positivos y lo importante es llegar a las elecciones, tanto las de medio término y sobre todo las elecciones al final, con fortaleza política. Eso es lo que debería ser el objetivo de un gobierno para poder continuar con sus reformas y con sus políticas. Acá, lamentablemente, por pasarla bien o por decir, bueno, somos buenos, no le causamos ningún daño a la población en el primer año y medio, vino después la interrupción repentina en el flujo de capitales, porque además
para poder soportar ese periodo se había aumentado mucho la deuda, y a partir de ahí fue necesario hacer un ajuste que fue muy doloroso y que llevó a perder la elección en la elección del año pasado, ¿no? Y a perder el gobierno a Macri Juntos por el Cambio. Brillante, muchísimas gracias. Bueno, en realidad yo le agradezco a ustedes porque al hacerme todas estas preguntas me obligan a repensar temas y a tratar de explicarlos con claridad. Así que muchas gracias. Es un gusto, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Domingo. La verdad, creo poder hablar por todos de que es un placer compartir este momento con vos. Y obviamente esperamos poder volver a invitarlo y compartir más momentos porque nada, es buenísimo poder compartir, aprender de un grande como usted. Bueno, gracias, Chino. Y un abrazo a todos. Adiós. Un abrazo. Gracias, doctor. Gracias. Que esté muy bien. Chao, doctor. Y se fueron. Esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad.